peligrosamente a un posible default. Comenzamos ya con estas claves de la tarde mirando precisamente a este asunto. Quedan solo 17 días para que llegue la famosa fecha X, el momento en el que Estados Unidos entra en ese default. Ayer, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, volvió a insistir en lo mismo. La temida fecha X, es decir, el momento en el que Estados Unidos podría entrar en default, sigue siendo el día 1 de junio. Quedan 17 días para que lleguemos a esa fecha. Es decir, que solo en algo más de 2 semanas Estados Unidos podría enfrentarse al abismo económico de no tener cómo pagar sus deudas, de entrar en default, y sería la primera vez en la historia que lo hace Estados Unidos. La Casa Blanca ya ha advertido en muchas ocasiones de cuáles podrían ser las consecuencias, incluso hace un par de semanas, por ejemplo, cuando lanzaron un informe bastante en detalle sobre cómo afectaría a muchos recovecos de la economía de Estados Unidos el hecho de que la primera potencia del mundo quebrara, es decir, entrara en default, entrara en situación de impagos. Ayer Janet Yellen puso otro punto más en este tema. Hablamos de cómo todo lo que tiene que ver con el posible default está haciendo que haya una pequeña joroba en la curva de tipos. Dicho de otra manera, aunque ya es bastante visual lo de joroba, lo que está pasando con el miedo a que Estados Unidos entre en default ya está trastocando también las rentabilidades de los bonos soberanos de Estados Unidos, es decir, lo que se le exige a Estados Unidos que pague por emitir su deuda. Esa joroba de la curva de tipos ya lo ha notado también Janet Yellen. La secretaria del Tesoro no se ha quedado esa información para ella sola, ha querido compartirla con el mundo, y ayer Yellen advertía que el enfrentamiento sobre el techo de deuda ha resultado en un aumento de los costes del endeudamiento del gobierno. Costes que, no han aumentado, eso sí, de forma generalizada en la curva. No estamos diciendo que los bonos a 10 años, los bonos a 5, los bonos a 1 y las letras, todas hayan visto cómo sus costes han aumentado. Y cuando hablamos de costes hablamos también de rentabilidad, porque en función de qué parte de la ecuación estemos mirando es un coste o es una rentabilidad. Para el emisor es un coste, Estados Unidos, y para el inversor es una rentabilidad, claro. Cuando habla Janet Yellen de lo que está pasando en la deuda, habla de costes porque es algo a lo que se tendría que enfrentar Estados Unidos, más pago de intereses para emitir deuda. Claro, lo que está pasando es que esos costes, esa rentabilidad de los bonos, no ha aumentado de forma generalizada en la curva por el simple hecho de que Estados Unidos pueda entrar en default. Es algo curioso, no suele ocurrir. Ha aumentado solo exclusivamente en una zona, en la de los vencimientos de principios de junio, que es el momento en el que podría entrar en default Estados Unidos, 1 de junio, recuerden. Antes de nada, recordar qué es una curva de tipos y cuál es la forma habitual de una curva de tipos. Bueno, una curva de tipos es la relación entre las rentabilidades o TIRES, tasas internas de retorno, de los bonos soberanos de un país. Es decir, una curva que se dibuja realmente con exactamente los puntos donde están las rentabilidades de los bonos a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años, 6 años, 7 años, hasta 30 años aproximadamente es lo que se suele contabilizar. Pues todo eso se pone en un gráfico y se dibuja una curva. Bueno, en este caso estamos hablando de la curva de los Estados Unidos y en condiciones normales, lo habitual es que los bonos que vencen más pronto tengan una rentabilidad menor que los que vencen más tarde. Una explicación muy sencilla es la siguiente, claro, ¿dónde hay más incertidumbre como para tener que exigir más rentabilidad? ¿En un bono que vence en un mes, cuando más o menos podemos saber qué es lo que va a pasar de aquí a un mes? ¿O en uno que vence en 10 años? Bueno, pues parece que la respuesta es bastante evidente, ¿no? El que vence en 10 años, porque en 10 años puede pasar mucho más de lo que puede pasar en un mes. Pero claro, cuando dentro de ese mes está la llamada fecha X, la temida fecha X, aquí las cosas cambian. De todas maneras, como les decía, lo normal es tener una curva que se dice con pendiente positiva, es decir, bonos a corto plazo, rentabilidad menor que los bonos a largo plazo. Y cuando eso se invierte, se da la vuelta, tenemos una curva con pendiente negativa. Y suele ser porque algo va mal, de hecho suele usarse como indicador de que la economía va a entrar en recesión. Lo normal es tener una curva positiva, y si es negativa es porque se espera recesión. Esas son más o menos las dos opciones que podemos tener, una curva positiva, una curva negativa. Pero es que claro, ahora tenemos una pequeña joroba en la parte más corta de la curva, en la parte más a la izquierda. Hablamos de joroba porque Yellen dijo ayer que los costes de endeudamiento del Tesoro habían aumentado solo en una parte. Decía, han aumentado sustancialmente para los bonos que vencen a principios de junio. Básicamente, esto es con los bonos que vencen en torno al 1 de junio, la llamada fecha X, están cayendo en precio porque los inversores están vendiendo a destajo. Y eso está haciendo esa venta masiva y por lo tanto ese desplome en precio, está haciendo que las rentabilidades de sus bonos se disparen, pero solo los de
esas fechas, en torno al 1 de junio. Eso es lo curioso de esto, que bueno, ese fenómeno de desplome en precio de los bonos solo se está dando en las letras que vencen entre el 1 y el 13 de junio. De momento esa es la información con la que contamos, bonos que cotizan con unos rendimientos mucho más altos que los que vencen justo antes y justo después de esa fecha, entre el 1 y el 13 de junio. Bueno, esto desde luego no es algo habitual. Lo que suele ser habitual es que esta curva de tipos esté con una curva positiva, en una situación normal de mercado y de economía en crecimiento, o que esté dada la vuelta, invertida, una curva en negativo, por lo tanto, que es en un momento en el que la economía está pasando por una recesión o va a pasarla más bien, porque suele usarse como indicador de que va a haber una recesión. De hecho, así es como está ahora y todavía no tenemos recesión. Bueno, ¿qué pasa si los inversores se piensan que Estados Unidos va a entrar en default 2 semanas, del 1 al 13 de junio? Y claro, si solo son estos los bonos donde los rendimientos están subiendo, esto significa que luego los inversores creen que después de esas 2 semanas Estados Unidos va a poder seguir pagando sus deudas, porque los bonos que más están subiendo son los que vencen entre el 1 y el 13 de junio. ¿Pero luego qué? Porque si no hay dinero para pagar esos bonos, tampoco habrá dinero para pagar los que vencen después del 13 de junio, que es más o menos la fecha límite donde estamos viendo esas subidas de rentabilidad y por lo tanto caídas en precio. Bueno, es la última advertencia que ha hecho Janet Yellen y se produce justo en la víspera, se produjo ayer, de la reunión que hoy va a tener lugar en la Casa Blanca. Reunión entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Kevin McCarthy, presidente republicano de la Cámara de Representantes. Se espera que ambos hoy se reúnan además también con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, con el líder de la mayoría también del Senado, Chuck Schumer, y también con el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries. Y mientras tanto, incluso Gary Gensler, presidente de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha dicho, lo dijo en el día de ayer, que un incumplimiento, un impago de la economía de los Estados Unidos, del Estado más bien de Estados Unidos, un impago en la deuda, sería inimaginable y que lo comparaba básicamente también con la posibilidad de un incendio furioso. Esa es la palabra que utilizaba para describir ese incendio con el que compara al hecho de que Estados Unidos pueda entrar en default. Llegó a decir también, veremos averías en todos los mercados, algo que también dijo Janet Yellen, que claro, podemos decir, bueno, tiene un tinte político, ¿no? Todo lo que diga Janet Yellen está en el gobierno de Estados Unidos y por lo tanto, teniendo en cuenta que este tema es más bien político, no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas para subir el techo de deuda, a lo mejor Janet Yellen está exagerando. Bueno, pues el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho exactamente lo mismo que Janet Yellen, que va a haber averías prácticamente en todos los mercados. Biden y los líderes del Congreso se reúnen hoy y lo hacen por primera vez para hablar del techo de deuda. Lo hicieron, la semana pasada, una reunión que, bueno, fue posteriormente programada también, porque primero estaba programada para el viernes pasado, se pospuso después de que el personal decidiera que necesitaban más tiempo para negociar, así que hoy tenemos ya esa reunión. Vamos a ver por dónde salen los tiros en esta reunión en la Casa Blanca. Casa Blanca, por cierto, y los demócratas, que ya saben, han exigido un proyecto de ley limpio, es decir, elevar techo de deuda sin condiciones, mientras que los republicanos quieren vincular ese techo de deuda a fuertes recortes de gasto. El fin de semana algunas fuentes aseguraban que se estaba gestando un acuerdo que iba a limitar el gasto interno durante varios años, es decir, cesión de los demócratas a los republicanos. Un acuerdo que también podría incluir una recuperación de los fondos de ayuda para la pandemia del COVID que no se gastaron y una aceleración del proceso de permisos para grandes proyectos de inversión. Veremos, porque es esta tarde, todavía no tenemos exactamente la hora en la que está programada esta reunión. Podría estar dándose incluso ya, porque allí ya saben que son pues prácticamente en torno a las 9 de la mañana. Es muy probable que Joe Biden haya decidido también madrugar relativamente para poder ponerse en contacto con todos estos líderes y hablar directamente en la Casa Blanca con los republicanos para ver si deciden algo o no en torno al techo de deuda que tanto está atormentando a todo el mundo económico. Vamos con la siguiente clave de la tarde. Estaremos pendientes de todas maneras de lo que vaya a suceder hoy respecto a, como ya les digo, pues ese techo de deuda, a ver si se decide aprobar un aumento o no, si siguen estancadas esas reuniones. Parece que no lo tiene muy claro una parte y la otra. Por una parte hablan de avances, por otra no. Veremos. Bueno, hablando de citas clave